Una mujer sostuvo una fotografía contra la luz. La imagen mostraba un patrón en forma de X. Simple, elegante, perfecto. En ese momento, estaba mirando la estructura exacta del ADN, la molécula que contiene las instrucciones de toda la vida en la Tierra. Nadie había visto esto antes. Nadie había capturado la forma real de cómo se almacena la información genética. Ella acababa de hacer historia. Acababa de cambiar nuestra comprensión de la vida misma para siempre. Pero cuando llegó el momento de dar crédito, cuando se entregó el premio Nobel por este descubrimiento, su nombre no estaba en la lista. 2 hombres subieron al escenario. Aceptaron el reconocimiento mundial. Y ella estaba muerta, olvidada, borrada de una historia que nunca podría haberse escrito sin su trabajo. Esta es la historia de cómo el descubrimiento más importante en biología fue robado de la mujer que lo hizo posible. Antes de continuar, quiero pedirte tu ayuda. Tu like, tu comentario y tu suscripción son esenciales para este canal. Le dice a YouTube que las historias sobre verdadera injusticia histórica importan. Gracias por apoyar este trabajo. Era 1951, y Rosalind Franklin era una de las pocas mujeres en el mundo que dominaba la cristalografía de rayos X, una técnica compleja que permitía ver la estructura molecular de sustancias bombardeándolas con rayos X y analizando los patrones de difracción resultantes. Requería precisión matemática, paciencia extrema y una comprensión profunda de física y química. Franklin era excepcional en esto. Había perfeccionado sus habilidades en Francia, donde los científicos la trataban como una igual, donde su género no era un obstáculo constante para su trabajo. Cuando regresó a Inglaterra para trabajar en el King's College de Londres, todo cambió. Su colega Maurice Wilkins asumió que ella era su asistente, no su igual. Le negaban acceso a espacios donde los hombres discutían ciencia tomando café. La excluían de conversaciones cruciales. La trataban como si su presencia fuera una intrusión en un club de hombres. Pero Franklin no estaba ahí para socializar. Estaba ahí para hacer el mejor trabajo de su vida. Le asignaron estudiar la estructura del ADN. En ese momento, nadie sabía cómo se veía exactamente. Los científicos sabían que el ADN llevaba información genética, pero su forma física era un misterio. Franklin aplicó su experiencia en cristalografía de rayos X con precisión meticulosa. Preparó muestras de ADN puras. Ajustó cuidadosamente los niveles de humedad para asegurar que las moléculas formaran estructuras ordenadas. Calibró su equipo con exactitud obsesiva. Y luego tomó fotografías. Cientos de ellas. La mayoría mostraban patrones borrosos. Información útil pero no conclusiva. Pero una fotografía fue diferente. La llamó Foto 51. Cuando Franklin la vio, supo que había capturado algo extraordinario. El patrón en forma de X era inconfundible. Para alguien con su experiencia, esa imagen gritaba una cosa: estructura de doble hélice. Las 2 cadenas de la molécula de ADN se enrollaban una alrededor de la otra en forma de espiral. La distancia entre las vueltas. El ángulo de la torsión. Todo estaba ahí, capturado en una sola imagen perfecta. Franklin comenzó a analizar Foto 51 matemáticamente. Calculaba mediciones precisas. Determinaba espaciado molecular exacto. Estaba preparando un artículo científico riguroso que probaría, sin duda alguna, la estructura del ADN. Pero Franklin era cuidadosa. No publicaría hasta que sus datos fueran absolutamente irrefutables. Esa cautela científica, ese compromiso con la precisión, le costaría todo. Mientras tanto, en Cambridge, 2 científicos llamados James Watson y Francis Crick estaban luchando con el mismo problema. Estaban construyendo modelos físicos del ADN, adivinando estructuras posibles, probando diferentes configuraciones, pero sin datos sólidos de rayos X, solo estaban especulando. Necesitaban ver evidencia real, necesitaban Foto 51. Aquí es donde la historia se vuelve oscura. Maurice Wilkins, el colega de Franklin que la resentía, que creía que ella debería haberle reportado a él, tomó una decisión que cambiaría la historia. Sin el permiso de Franklin, sin su conocimiento, le mostró Foto 51 a Watson. Solo la dejó ahí.
casual, como si no fuera nada, como si ese trabajo meticuloso de meses no fuera el logro monumental que era. Watson vio foto 51, y en ese momento todo hizo clic. La forma de X, el espaciado, las mediciones que Franklin había anotado. De repente, él y Crick sabían exactamente cómo se veía el ADN. No tuvieron que hacer el trabajo tedioso de perfeccionar técnicas de rayos X. No pasaron meses preparando muestras y ajustando equipos. Simplemente vieron la respuesta de Franklin y la usaron. Si encuentras valor aquí, por favor da like y suscríbete. Tu apoyo continúa compartiendo estas perspectivas. Gracias. Watson y Crick construyeron su modelo famoso de doble hélice basándose directamente en los datos de Franklin. Publicaron su artículo en la revista Nature en 1953. Describían la estructura del ADN con confianza. Mencionaban a Franklin brevemente en las notas al pie, reconociéndola por sus datos de rayos X, como si hubiera sido meramente una técnica proporcionando información en bruto, no la científica que había descubierto la estructura misma. El artículo de Watson y Crick se volvió uno de los más famosos en la historia de la ciencia. Se les celebraba como brillantes, como los hombres que descubrieron el secreto de la vida. Las universidades los invitaban a dar conferencias. Los periodistas escribían artículos brillantes sobre su genio. Su modelo de ADN apareció en libros de texto de todo el mundo. Franklin continuó su trabajo en silencio. Publicó sus propios hallazgos sobre el ADN. Luego pasó a estudiar virus, donde hizo contribuciones significativas adicionales. Pero su salud estaba deteriorándose. La exposición repetida a rayos X durante sus años de investigación había cobrado su precio. En 1958, a la edad de solo 37 años, Rosalind Franklin murió de cáncer de ovario, probablemente causado por la misma radiación que había usado para hacer sus descubrimientos revolucionarios. 4 años después, en 1962, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue otorgado por descubrir la estructura del ADN. Los ganadores, James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins. El nombre de Rosalind Franklin no estaba en la lista. Técnicamente, los premios Nobel no se otorgan póstumamente. Franklin había muerto 4 años antes, así que legalmente no podía ser reconocida. Pero esa explicación técnica ignora una verdad más profunda e inquietante. Si Franklin hubiera estado viva, ¿habría sido incluida? ¿O habrían encontrado alguna otra razón para excluir a la mujer cuyo trabajo hizo posible todo el descubrimiento? Watson más tarde escribió un libro sobre el descubrimiento del ADN. En él describía a Franklin en términos despectivos. La llamaba Rosie, aunque ella odiaba ese apodo. La describía como poco atractiva, difícil, no cooperativa. Pintaba una imagen de una mujer que no entendía la importancia de su propio trabajo, que necesitaba que los hombres interpretaran sus datos por ella. Esa caracterización fue devastadora para su legado. Durante décadas, cuando la gente aprendía sobre el ADN, aprendía sobre Watson y Crick, los brillantes científicos que descifraron el código de la vida. Franklin era una nota al pie, una técnica que proporcionó algunos datos útiles, una mujer difícil que no entendía lo que había encontrado. Pero esa narrativa es completamente falsa. Los propios cuadernos de Franklin, sus artículos, sus cálculos meticulosos, todo prueba que ella entendía exactamente lo que Foto 51 mostraba. Ella estaba preparando un artículo definitivo que habría establecido la estructura del ADN sin ambigüedad. Fue cuidadosa porque los buenos científicos son cuidadosos. Fue rigurosa porque eso es lo que requiere la ciencia real. Y fue robada porque 2 hombres decidieron que su trabajo les pertenecía. La historia de Rosalind Franklin no es solo sobre un premio Nobel perdido. Es sobre un patrón sistemático de cómo el trabajo de las mujeres ha sido minimizado, apropiado y borrado. Es sobre cómo la brillantez femenina se reenmarca como asistencia, cómo el descubrimiento se convierte en provisión de datos, cómo el genio se reduce a ser difícil. Tomó décadas para que el mundo reconociera lo que realmente sucedió, para que los historiadores de la ciencia miraran las evidencias y reconocieran que Franklin no fue una nota al pie.
fue el corazón del descubrimiento. Foto 51 no era un dato en bruto esperando interpretación masculina. Era el descubrimiento mismo, capturado por una mujer que entendía exactamente lo que estaba viendo. Hoy, Rosalind Franklin es finalmente reconocida como codescubridora de la estructura del ADN. Las universidades nombran edificios en su honor. Los programas para mujeres en ciencia llevan su nombre. Pero ese reconocimiento llegó demasiado tarde para la mujer que murió a los 37, sin saber que su trabajo más importante había sido robado, que su nombre sería borrado de uno de los descubrimientos más importantes en la historia humana. Si este relato te inspiró de alguna manera, tu like y suscripción hacen una diferencia real. Nos ayudan a seguir rescatando historias que merecen ser contadas. Gracias por estar aquí.